Muy buenos días, esta vez me toca exponer un poco sobre lo que es el presupuesto público nacional, es decir, el presupuesto de la nación. Este presupuesto tiene un concepto bastante claro, es una herramienta que tiene un fin. Este fin es el de cumplir los objetivos que se plantea el Estado mismo para, para cumplir sus objetivos. Objetivos que se plantea el Estado en un lapso de un año determinado. Normalmente los presupuestos públicos, los presupuestos del Estado, de la nación, se plantean en diciembre o en enero. Cuando se plantean en enero, se supone que terminan en enero del año que viene, es decir, a finales o a inicios de año, para que este sea tomado como el año del presupuesto nacional. Todos los proyectos que allí se basen deben ser contemplados en un año, pero eso no significa que no puedan ser proyectos continuos. Es decir, si este año algún ministerio eh, lleva a cabo o propone algún proyecto en específico, eso no significa que el proyecto no pueda durar más de un año, porque para eso existe la consecución. Es decir, un ministro puede plantear un proyecto, como lo hacen los ministros para el presupuesto, que luego va a ser aprobado por el legislativo, pero bueno, en fin, estos proyectos deben ser consecutivos, es decir, él debe plantearse cómo va a ser el proyecto a largo plazo, es decir, si son 5 años, él debe proyectarlo a los 5 años, pero él debe entregar a ese presupuesto lo que él necesita, la cantidad de dinero, la cantidad de capital que él necesita para llevar a cabo ese proyecto durante ese año en curso, durante ese año que se va a ver proyectado en ese presupuesto nacional. Pero ese presupuesto nacional no solo son los egresos que tiene un Estado, también son los ingresos. Es decir, es todo el dinero que va a mover el Estado dentro de ese año y si va a ser eficiente o no va a ser eficiente. Cuando no es eficiente, es decir, me refiero a eficiente, cuando tiene más ingresos que egresos, es decir, tiene un superávit. Es decir, al final de año termina con más dinero del que comenzó, es decir, le ingresaron más de lo que gastó, le ingresaron más activos de lo que gastó. Y cuando tiene un déficit fiscal, significa que gastó más dinero del que ingresó, es sencillo. Pero bueno, en este presupuesto nacional pueden llevar proyectos los ministros, el presidente, todo el ejecutivo puede llevar y todos los poderes pueden llevar eh, digamos, proyectos para que se les apruebe el capital, para que se les apruebe el dinero que necesitan para llevar a cabo proyectos que sean con el único fin de brindar bienestar al Estado mismo, a la población que hace vida dentro de ese Estado. Ahora, este presupuesto debe ser aprobado por alguien. Este presupuesto normalmente debe ser aprobado por el legislativo, en el máximo órgano del poder legislativo, que en nuestro caso es la Asamblea Nacional. Este presupuesto se lleva a inicios o a principios de año a la Asamblea Nacional y debe ser aprobado por la mayoría. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando un Estado necesita más dinero del que pidió en el presupuesto? Bueno, y es cuando entran los créditos adicionales. Por ejemplo, si un Estado necesita a mitad de año construir una, dos, tres escuelas, pero no lo planteó en el presupuesto nacional anual, eso no significa que se vea atado y no puede construir nuevas escuelas, no. Él puede pedir créditos adicionales que deben ser aprobados en la asamblea y de esta manera poder seguir construyendo escuelas. Si es algo espontáneo, es algo o por ejemplo también, no, que hay un derrumbe, por el accidente de Vargas, por ejemplo, bueno, el Ejecutivo debe dirigirse al Legislativo a pedir esos créditos adicionales, a pedir su permiso para sacar del Tesoro Público dicho dinero, es decir, no puede meter la mano y sacarlo
como perro por su casa, como decimos coloquialmente. No, ahí existen mecanismos de control. De eso se basa el presupuesto público nacional. Es el control que pueda tener el pueblo o la ciudadanía y se ve representada por el legislativo. Es decir, el ejecutivo debe pedir permiso a la ciudadanía para hacerse con esos fondos. Y de esta manera el presupuesto público también permite que la gente conozca cuál va a ser el plan del país por un año y también conocer en qué se va a gastar ese dinero, cómo se va a gastar y pueden opinar respecto a ello, pueden hacer críticas, para ello existe la opinión pública. Eh, También sirve el presupuesto público, también tiene la finalidad de distribuir las responsabilidades. Es decir, los ministerios presentan proyectos, ellos son responsables de esos proyectos. La Contraloría debe hacerse cargo de que ese dinero eh, se lleve a los fines con los que se solicitó ese dinero. Es decir, un ministerio no debería o no puede pedir dinero para, por ejemplo, sembrar árboles. El ministerio, no sé, del árbol no puede pedir dinero para sembrar árboles y terminar comprando camiones. No, para eso existe una Contraloría, para eso existe un ministerio público, para eso existe un poder ciudadano, para defender al ciudadano de que el dinero que él paga con el fisco, con los impuestos, se lleve a lo que se pidió, se lleve a lo que él mismo aprobó a través de la Asamblea Nacional. Por eso existen tantos diputados, para que cada persona se sienta representada con el diputado de su estado, de su municipio, de su parroquia, de su circuito como tal, como lo tenemos aquí en Venezuela, que son ciento y pico más de 150 circuitos, más de 150 diputados, disculpa. Bueno, eso es en base a lo que es el presupuesto público nacional. Es una herramienta que tiene el Estado que se implementa en democracia para que la gente tenga un control sobre cómo se gastan su dinero, cómo el Estado y cómo los cinco poderes eh, utilizan el dinero del Estado para llevar a cabo los fines que se plantean. Y esos fines deben ser planteados a finales o a inicios de año, dependiendo del calendario del Estado, de ese Estado. Bueno, muchas gracias. Espero que haya explicado correctamente.